Y para aprender a pensar, yo te voy a decir 3 cosas. Primero, que puedo. 2, que debo. Y 3, hacerlo, pero ordenadamente. Y ahí es donde muchos se quedan, ¿verdad? Hacerlo ordenadamente. Esta enseñanza le he puesto por nombre Aprendo a pensar. Lo aprendo a pensar. Yo creo que Dios nos ha establecido en este tiempo para ser líderes valientes, entendidos, bendecidos y perfeccionados por medio de su palabra. Yo de verdad creo que no es casualidad de que Dios nos haya escogido para este tiempo de la historia, para este tiempo de la iglesia. Si bien es cierto, no nos corresponde como a Moisés abrir el mar, ¿verdad? El río, el mar rojo, ¿verdad? Pues era una dirección estrictamente para él. Sí nos llama a que nosotros abramos camino en el corazón de los hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y creo yo que por eso el Señor nos comisionó. Por eso estamos en esta tierra y por eso el Señor nos ministra constantemente por medio de su palabra. Amén. Vamos a dar inicio. En algunos momentos vamos a ver algunos versículos que en estas últimas semanas hemos visto, pero hoy vamos a dar inicio con lo que dice un libro del Antiguo Testamento, para ser específico, Primera de Reyes 18, capítulo 18. Versículo 21. Pero antes de leer el versículo, yo quisiera darles como algunos antecedentes o algún contexto para que podamos tal vez comprender un poquito más este versículo. El libro de los Reyes fue escrito por Jeremías. Básicamente en los 2 libros hay aproximadamente 400 años. ¿Verdad? Estos libros fueron escritos aproximadamente en el año 586 antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces fue antes del año 0. Recordemos que el año 0 inicia con la venida, con la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Pero el contexto en el que estamos en este momento tiene un antecedente, y es de que había un pueblo que se había constituido como un pueblo desleal a Dios. Y esta deslealtad a Dios tiene como su origen, pues primero nosotros sabemos la caída del hombre en el Edén, pero también que Salomón, cuando empezó a reinar, lo hizo de manera incorrecta. Nosotros podemos ver, y esto lo pueden leer en su casa, tal vez no lo vamos a leer hoy, en Deuteronomio 17, 14 al 17, donde Dios hace saber que va a llegar el momento en el que va a existir un gobernante sobre su pueblo, pero le da instrucciones a este gobernante sobre cosas que este gobernante no debía hacer, y pues Salomón desobedeció, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes van a poder leer en su casa, el Señor le hace saber al gobernante que todavía no tenía el nombre de Salomón, porque recordemos que Dios hace un pacto con David, y a David le hace saber de que va a establecer por medio de él un reino, ¿verdad? Un reino pero para siempre. Es decir, este reino y este legado tenía una figura profética de lo que Jesús representaba. ¿Y a quién representaba David? A Jesús, a Jesucristo. O sea, David era la figura sacerdotal y de rey de lo que Jesucristo era. Pero también involucraba inevitablemente a su vida humana, ¿verdad? Su linaje humano. Entonces Dios en su momento hace un pacto con David, pero desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, del versículo 14 al 17, Dios le dice
al gobernante que iba a ser establecido en algún momento, que no se equivocara principalmente en tres cosas, ¿verdad? Primero, de que tuviera solo a Dios, ¿verdad?, como su Señor, cosa que Salomón rompió por completo, porque él hizo negociaciones con otros estados políticos que permitió que entraran otros dioses al pueblo escogido por Dios. Entonces desde ahí existía un rompimiento al pacto, ¿verdad? Por otra parte, también estableció dentro de esto que dijo Dios, que el que gobernara no tuviera amor al poder, es decir, que no ejerciera un autoritarismo, que incluso en esto que ustedes pueden leer en su casa, vamos a darnos cuenta que Salomón lo hizo. Salomón multiplicó sus caballos, él se enseñoreó de la tierra, ¿verdad? Y olvidó que él era un administrador de la tierra de Dios, no el dueño de la tierra. También le dijo que no tuviera amor al placer. Este amor al placer es lo que se conoce como el hedonismo. Y nosotros podemos ver que Salomón multiplicó el placer teniendo un montón de esposas o de mujeres, ¿verdad? También le hizo saber de que no tuviera amor a la riqueza. Esto nos hace referencia al materialismo, y de alguna manera Salomón tuvo un amor desbordado, ¿verdad?, sobre las riquezas. Cuando muere Salomón, toma posesión el hijo de Salomón. El hijo de Salomón se llamaba Roboam. Exacto, él, ¿verdad? Y él siguió la misma línea que traía Salomón. Incluso aumentó los impuestos, ¿verdad?, para poderse seguir enriqueciendo. Recordemos que entre más riqueza tenga a disposición un gobernante, más posibilidades tiene de robar. Te pongo un ejemplo tan sencillo, como que si tú tuvieras tu dinero y se lo das todo a un ladrón, ¿qué va a pasar? Te lo va a robar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces el hijo de Salomón aumentó los impuestos para seguir aumentando su riqueza. Todo esto abrió la puerta para que entonces el pueblo de Israel se dividiera en dos. El pueblo de Israel fue dividido, y el pueblo de Israel, como resultado de la entrada de otros dioses, ya no pensaban únicamente en Dios como su Dios, ¿verdad?, sino empezaron a tener ciertas dificultades, de las que ahora entonces en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 nosotros podemos ver. Y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es decir, había un pueblo que le estaba siendo evidentemente infiel a Dios, en su instrucción, en su dirección, en su voluntad, en su deseo, en cuanto al pacto que había hecho con David, pero había existido todo un desorden previo, ¿verdad? Entonces había un pueblo que le era infiel a Dios. Es como cuando un esposo o una esposa tiene otro marido, ¿verdad? Es decir, quieren tener a la esposa, pero quieren tener también al amante. Entonces viene Elías viendo esta situación y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos, entre dos deseos, entre dos voluntades, entre dos propósitos? Y es aquí donde nosotros podemos entender que esta palabra claudicar viene de un hebreo que vamos a ver en este momento. Y este hebreo de claudicar viene del hebreo dildai, que significa saltar o danzar, brincar, ¿verdad? Nosotros entendemos muy bien esa palabra, brincar. Entonces, en otras palabras, el profeta estaba diciéndole al pueblo: ¿por cuánto tiempo saltarán de un pensamiento a otro, ¿verdad?, de una voluntad a otra? Y el pueblo dice, en el versículo que leímos, no contestó nada, porque le interesaba servir a Dios, pero también tenía un interés por servirle a Baal, ¿verdad? Entonces era un pueblo que a la final era infiel. A nadie de los que están casados les gustaría que dijeran: te quiero a ti como mi esposa, pero también quiero al amante, ¿verdad?
en el mismo nivel están, un poquito más tú, ¿verdad? Nadie se sentiría amado o agradado. Y entonces esto en realidad rompía por completo todo lo que de parte de Dios había diseñado. Recordemos también que el diseño de Dios en realidad no incluía para su pueblo un gobernante. No lo incluía dentro del diseño de Dios, no incluía un gobernante, pero fue el pueblo quien lo pidió. Y Dios, como tiene la capacidad de ser omnisciente, omnipresente y tener la presciencia, que quiere decir que Él tiene el conocimiento de lo pasado, de lo presente y de lo futuro, desde Deuteronomio predijo que iba a haber, que su pueblo iba a pedir un gobernante. Y es cuando llega el momento en que se lo piden a Samuel y Samuel se afecta, porque para ese tiempo eran los sacerdotes de alguna manera los portadores de la voz de Dios, y para su pueblo eran los portadores de Dios los que representaban el gobierno para una nación. Pero el Señor ya lo sabía desde Deuteronomio, o sea, no desde Deuteronomio, pero en Deuteronomio nosotros lo vemos, Él lo sabía desde siempre, ¿verdad? Entonces le dice y le hace saber a Samuel de que básicamente les dé lo que les piden, pero que ellos supieran que les iba a ir mal, ¿verdad? Porque el gobierno ya no iba a venir de Dios. Entonces todo este contexto se estaba dando en este escenario donde había un pueblo que no había aprendido a pensar por medio del Espíritu de Dios, de la mente espiritual, de alguna manera, que por medio de Dios se podía recibir. Entonces esto también a nosotros nos hace saber algo como una referencia práctica. Por más que nosotros creamos que crecemos, no debemos olvidar de rendir cuentas de lo que nosotros somos y hacemos. Porque llegó un momento en donde Salomón se sintió tan autosuficiente que simple y sencillamente se olvidó de que existía un pacto que había hecho que él fuera rey. Es decir, él no hubiera sido rey por sus propias fuerzas, sino que él era el resultado de un pacto que Dios decidió hacer con su padre. Entonces llegó el momento donde Salomón pierde el horizonte y se adueña de lo que no le pertenece. Y entonces el ejemplo práctico para nosotros es entender que en el reino de Dios nosotros somos interdependientes. Nosotros no somos completamente independientes y vivo para mí, ¿verdad? Y esto no lo digo, esto no rindo cuentas, porque puede llegar el momento en donde estemos alimentando una condición caída de nuestro corazón. Y entonces es donde el Señor en el reino establece, trayéndolo al día de hoy, un cuerpo de hermanos, el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos rendir cuentas. Inclusive de decisiones que parecieran para nosotros insignificantes. Yo siempre he creído que así como hacemos una cosa, hacemos todas las cosas, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy, ustedes no me preguntarán, pero hay varias de las personas que están aquí que saben que cada vez que en algún momento voy a tomar una decisión, se las comento, se las consulto e inclusive les hago saber algunos escenarios donde tal vez alguien no pudo estar, pero que yo considero importante decirlo, inclusive en cosas que parecieran insignificantes. ¿Por qué? Porque respeto el diseño de Dios, pero también ese respeto al diseño de Dios me permite tener el corazón en el lugar correcto, ¿verdad? No sentirse que uno alcanzó todo, cuando el mismo apóstol Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado todo. Entonces es importante que cada uno de nosotros aprendamos que en esta vida espiritual, en la interdependencia del reino, el que el Señor ha establecido y dentro de su diseño, la rendición de cuentas es algo verdaderamente importante para nuestros corazones. Más cuando vivimos en un tiempo donde nos imaginamos cualquier cosa. Yo no sé, pero no sé si ustedes han escuchado y la gente, yo casi no tengo conocimiento, y para serles honesto, de esto de la ufología. La ufología es lo que la vida extraterrestre.
¿verdad? Y hay gente que existen, no existen, ¿verdad? Y pues yo simple y sencillamente me he dado cuenta porque como me han hecho esa pregunta me he puesto a pensar en algunas situaciones. Vimos en un tiempo donde el transhumanismo cada día está más a la mano, donde los humanos están teniendo una combinación con tecnología, ¿verdad? Y eso no es un secreto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder realizar esas prácticas, ¿de qué creen que usted se necesita? De gente. Entonces es más fácil en algún momento poder decir que un extraterrestre se llevó a la gente a que cierta persona se los llevó, ¿verdad? Porque necesitan hacer ciertos experimentos. O los cristianos, ¿qué diríamos? Vino el Señor y se los llevó. Y nadie se enfocaría en buscar en realidad dónde los tienen, pues, por darles un ejemplo. Entonces, se nos ocurren una serie de cosas que muchas veces nos hacen vivir en una irrealidad. Y es parte de eso lo que yo creo que como hijos de Dios debemos prestar atención, debemos aprender a pensar. Pero debemos aprender a pensar, y es parte de lo que vamos a ver, y estoy creyendo que Dios puede ministrarnos el día de hoy, de cómo en el reino de Dios nosotros podemos aprender a pensar, para no caer en esto que le pasó al pueblo de Israel, donde le terminó siendo infiel a Dios en cuanto a su propósito, en cuanto a su voluntad, en cuanto a su pacto. Entonces aprendamos a rendir cuentas. Ese es un consejo que yo les doy y que es necesario. No creas que algo es muy pequeño como para no rendirlo, ¿verdad? Hazlo. Te va a mantener a ti inclusive sano, ¿verdad? No me refiero a fui al baño. O sea, ese tipo de rendición de cuentas, mejor no. Pero hay otro tipo de cosas que es necesario no alimentar en nuestros corazones y que nos mantienen en la interdependencia de Dios, creciendo sanamente. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo viene del griego logos, pero también a su vez este verbo, la palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra, pero también significa razonamiento. Entonces nosotros podemos ver que en Juan 1:1, podemos volver al versículo, la escritura nos está diciendo que en el principio era el razonamiento. No es que solo signifique razonamiento, significa palabra de Dios, pero también razonamiento. Entonces, leyéndolo bajo el lente del razonamiento, podemos ver que este versículo dice que en el principio era el razonamiento, y el razonamiento era con Dios, y el razonamiento era Dios. En otras palabras, la inteligencia, el razonamiento, tiene como origen a Dios. Es decir, la fuente de todo pensamiento debe volver al origen, porque solamente volviendo al origen, entonces vamos a evitar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando claudicaba, saltaba, brincaba de un pensamiento a otro, de una mente a otra mente. El pueblo de Israel tenía un dualismo, es decir, creía en Cristo, creía en Dios, pero también creía en Baal. Entonces por momentos servía a Dios, pero en otros momentos servía a Baal. Y en ocasiones no estamos a veces tan lejos de eso. No es que nosotros sirvamos a Baal, pero pareciera que en algunas cosas servimos a Dios y hay otras en donde Dios simple y sencillamente no está. Y para evitar que esto no le suceda a los hijos de Dios, Dios en su diseño estableció como su origen lo que Él es en nosotros. Por eso nos hizo imagen y semejanza de Dios. Y dentro de esa semejanza está lo que Dios es, como esa inteligencia que nosotros necesitamos.
Nosotros necesitamos de esa inteligencia porque es la inteligencia la que produce razonamiento, y el razonamiento es la que produce pensamientos, o los pensamientos producen razonamiento, pero estas se generan desde la inteligencia. Es decir, nosotros tenemos como hijos de Dios la bendita gracia de Dios y la oportunidad de que volvamos al origen de Dios, del diseño, para que entonces nuestra inteligencia, nuestro razonamiento sea Dios. Y este razonamiento que es Dios pueda ser en todo tiempo y en todo momento, en los escenarios muy buenos, en los escenarios muy malos, porque no dependen de un contexto, sino de lo que esta vida espiritual, por medio de su Espíritu Santo, produce en los hijos. ¿Y qué produce en la vida de los hijos? Una de las cosas que produce es inteligencia, razonamiento, pensamientos. Y si produce inteligencia y razonamiento y pensamientos, quiere decir que somos facultados para poder pensar. Pero ahora lo que debemos aprender es a pensar en función de esa inteligencia. Y es ahí donde entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos ser ministrados por Dios constantemente, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la comunión, por medio de la intimidad, por medio de la relación con otros hermanos que están creciendo en la fe, para que entonces nuestra inteligencia o razonamiento cada día sea más inducido por aquel que es la inteligencia, por aquel que es el razonamiento. Y de ahí también la importancia de la rendición de cuentas, porque te vas a topar con un hermano que de alguna manera, que ha crecido de pronto en algo en lo que estamos creciendo, que va a permitir por medio de una dirección en el que le estemos expresando ese algo que estamos pensando, que probablemente se está desviando, y nos pueda inducir al pensamiento correcto. Y como tenemos el mismo espíritu, lo vamos a recibir desde el mismo espíritu. Y en esa capacidad de interdependencia crecemos todos, porque Dios dejó establecido un reino en donde los hermanos puedan crecer juntos en esto que es el diseño de Dios, su inteligencia, su razonamiento, sus pensamientos, su mente espiritual. Si algo necesitamos como hijos de Dios es la mente espiritual de Dios, la inteligencia espiritual de Dios, el razonamiento espiritual de Dios. Pero para esto es que nosotros necesitamos, yo estoy poniendo como ciertas bases que me van a servir después, aplicar el principio instructivo de lo que Romanos 12:2 nos dice, y le he dado duro en el último tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero me quiero enfocar hoy a la palabra renovación. Hay dos tipos de renovación, y aquí los escribía. El primer tipo de renovación habla del renovar de la anacainosis, y esto hace referencia a una nueva vida espiritual. En otras palabras, es la obra de Dios en un corazón dispuesto. El apóstol Pablo en este escenario está hablando de que de alguna manera dispongas tu corazón a una renovación que es obra de Dios en ese corazón que se dispone a ser renovado. Pero también existe otro tipo de renovación, un renovar que no viene de la anacainosis, o sea, viene de la anacainosis, pero tiene su origen en el ananeo. Y este ananeo significa renovar como una acción obediente a la voz de Dios. Es decir, no puede existir el 2 sin que se dé el 1, porque si se da la renovación
de la vida espiritual de Dios, entonces va a existir un renovar que es una opción obediente a la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a renovar nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, es que nos hace una nueva creación. Por eso es que dice la Escritura que hay una nueva criatura. De ese renovar es que habla la nueva creación, de la renovación. El apóstol Pablo entonces estaba diciendo, es necesario que seamos renovados en esa nueva vida espiritual que contiene su propia vida espiritual, su propia naturaleza espiritual, para que entonces podamos accionar obedientemente a la voz de Dios. Porque dentro de esa vida espiritual de Dios, en un corazón dispuesto, lo que sucede es que Dios crea un nuevo corazón en los hijos de Dios. Lo que fue profetizado, y les daré un corazón nuevo, y les daré un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que podamos ser obedientes a Dios. ¿Y en qué contexto fue profetizado esto? Donde había un pueblo endurecido por su propia opinión. Donde ya más o menos vimos cuáles son los antecedentes que tenía este pueblo, y era de infidelidad a Dios. Entonces utiliza a sus profetas para decirles, va a venir el tiempo donde mi pueblo, mi familia, ya no tenga ese corazón endurecido. Y les daré ese corazón nuevo por medio de la renovación del espíritu, de la mente. Es decir, esa renovación de esa nueva vida, poniendo un corazón nuevo, también está estableciendo una nueva mente espiritual, un propósito nuevo, una voluntad nueva y una mente nueva. Porque el alma no es el órgano del corazón anatómicamente. En el alma tenemos voluntad, pensamientos, la mente y el corazón, sentimientos y la inteligencia. Entonces Dios está haciendo sabernos por medio del apóstol Pablo que para nosotros poder ser transformados, necesitamos necesariamente ser recreados en una nueva criatura. Una nueva criatura que tiene una nueva vida. Por medio de la vida espiritual de Dios, que te hace una nueva creación. Y esta nueva creación entonces ahora puede tener la acción permanente de ser santificado por la voz de Dios, porque es un corazón nuevo que obedece la voz de Dios. Y es ahí entonces donde nosotros podemos experimentar, dice la Escritura, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos un corazón nuevo, necesitamos una mente nueva, necesitamos una nueva vida. Y esa nueva vida solamente puede venir del que lo hace todo nuevo. ¿Y quién es aquel que hace todo nuevo? Dios, haciendo nuevas criaturas. Tú eres en Cristo Jesús una nueva creación, con una nueva voluntad, con un nuevo corazón y con una nueva mente, y por lo tanto una nueva inteligencia, porque estás yendo al origen de lo que es Dios, y Dios es la inteligencia, la vida, el entendimiento, la justicia, la gracia, el amor, la verdad, la libertad. Pero este renovar como obra de Dios en nuestros corazones requiere de corazones dispuestos, aunque en su humanidad todavía no entienda las cosas, porque dice la Escritura que nuestra humanidad, nuestra carne no puede entender las cosas. Pero como Esdras, también en el Antiguo Testamento, dispuso su corazón. Y necesitamos corazones dispuestos a ser renovados en esta nueva vida, para que entonces existan hijos de Dios dispuestos a obedecer la voz de Dios.
la dirección de Dios, la instrucción de Dios, la inteligencia de Dios. Entonces, cuando el corazón del hombre cambia por medio de la renovación, nosotros tenemos ahora una nueva mente, y como tenemos también una nueva mente, tenemos un nuevo corazón y tenemos una nueva voluntad. Yo les daba 2 frases la semana pasada, y es que la voluntad no existe sin algo querido, y la voluntad responde al objeto mental. Y eso lo dijo Jesús en Juan 3, si no estoy mal. Él dijo: para ver el reino necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacer produce el ver, y entonces creer. Entonces empieza a existir un nuevo objeto en tus pensamientos que tú puedes ver, discernir. La vida espiritual. Y entonces, cuando empiezas a ver la vida espiritual, tú la empiezas a querer. Empiezas a darte cuenta que la necesitas. Empiezas a abrazar esa realidad. Y entonces tu voluntad, en ese proceso de renovación, empieza a obedecer la voz de Dios y empieza a experimentar ese renovar en su corazón, en tus pensamientos, en tu sentir, en tu hablar, en tu actuar. Porque algo está cambiando en ti como resultado de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en tu vida. En otras palabras, lo que Jesús dijo es que se necesita nacer de Dios para poder creer las cosas de Dios. Nosotros humanamente decimos creer para ver. Y Dios básicamente estaba diciendo: hay que nacer para creer. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a darnos cuenta que el resultado de este proceso transformador en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, tenemos la fuente que produce los buenos pensamientos, que tenemos el origen que es Dios para pensar, razonar, para tener la inteligencia de Dios. Nuestra fe no está puesta en las cosas que suceden, pero constantemente suceden cosas a favor del bendecido, porque todo persigue el origen y la fuente de lo que se es. Por eso es que uno de los principios que tenemos que tener es el principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser a la vez. Cuando Dios está tomando su señorío en nuestras vidas, es inevitable que las cosas que el Señor hace se produzcan, porque Dios no puede ser y no ser a la vez en tu vida. Dios es Dios en tu vida. Entonces, cuando entendemos ahora bien que Dios es la fuente de nuestro razonamiento, que necesitamos nosotros ser renovados para no vivir o claudicar o saltar de mente en mente, y que también ahora nosotros requerimos y necesitamos del nuevo nacer en la nueva fe, entonces empezamos a estar preparados para poder aprender a pensar. Y para aprender a pensar, yo te voy a decir 3 cosas. Primero, que puedo. 2, que debo. Y 3, hacerlo, pero ordenadamente. Y ahí es donde muchos se quedan, ¿verdad? Hacerlo ordenadamente significa muchas veces hacerte violencia a ti. Y ya lo vamos a comprender. Y parte de hacerte violencia es saber de que en tu mente humana no eres capaz de todo. Y entonces reconocer que puedes tener ideas equivocadas sobre la realidad a las que debo o puedo y tengo que renunciar, para entonces poder ser renovado, actualizado y perfeccionado y poderme acercar a la verdad. En otras palabras, es necesario que entendamos que van a haber momentos donde vamos a hacernos violencia en aquellos pensamientos que están equivocados, pero que aunque esto no es
siempre agradable, es necesario, siempre y cuando esto me acerque a la verdad. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde nosotros entendemos aquello que dijo Jesús en Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la vida y la realidad. Habrán cosas en el proceso espiritual donde vas a tener que comprender que hay cosas a las que por medio del Espíritu Santo de Dios vas a tener que renunciar. Y esta renuncia, aunque no es agradable, es necesaria porque te acerca a la verdad. ¿Quiénes quieren vivir en la verdad? ¿Quiénes quieren vivir en una mentira? Y vamos a ver entonces lo que dice Mateo 11:12, solo para recordarnos. ¿A qué me refiero yo con violencia? Trayendo este lenguaje a esto que les estoy hablando. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿De qué violentos estamos hablando? De este biasó, de avanzar enérgicamente por medio de la fuerza. La pregunta es entonces ahora, ¿cuál fuerza? De esta fuerza, biastés. ¿Y qué significa? Firme de manera positiva, el poder para actuar con fuerza mediante la realidad y entendimiento de Dios por medio de su Espíritu Santo en mi corazón y en mis pensamientos. Es decir, que cuando estamos hablando de hacer violencia, no estamos haciendo referencia a golpearnos, ¿verdad? O darle unas cachetadas a alguien hasta que entienda, sino a esta capacidad de avanzar enérgicamente por la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que viene del poder de Dios para actuar bajo su realidad y entendimiento a través de su Espíritu Santo. Porque esta es la única forma en la que entonces nosotros vamos a poder acercarnos a la verdad. No todo lo que pensamos, no todo lo que hemos creído, no todo lo que hemos escuchado, no todo lo que hemos visto es verdad. Entonces debemos recordar que nos está permitido pensar. Y entonces tener claro que puedo, que debo, pero debo hacerlo ordenadamente. ¿Y qué es hacerlo ordenadamente? Hacerle violencia a aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas cosas que he aprendido que me alejan de la verdad. Y que para eso necesito renunciar a ellas. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios queremos estar cerca de la verdad. O algunos de nosotros queremos estar viviendo una mentira. Nadie aprende algo sino a partir de lo que sabe. Y hay momentos donde uno tiene que ser honesto y en lugar de defender el desconocimiento, es importante hacer saber que no sabe o que no sé. El poder aceptar que hay cosas que no sé es más sabio que pretender que sé algo que no sé. Y el hecho de poder decir que no sé es poner una plataforma para poder acercarme a la verdad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿podemos pensar? Sí, pero debo aprender a hacerlo. Primero, entendiendo que puedo. 2, que debo. Y 3, hacerlo ordenadamente. Y eso significa hacerte violencia. ¿Y qué es violencia? Avanzar enérgicamente por medio de la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que te da el poder de Dios. Para avanzar con poder, con entendimiento, con inteligencia, con instrucción, con sabiduría. No sé si era Santiago el que lo decía, pero él decía algo así como: es mejor, se lo voy a parafrasear, no me recuerdo, pero era así como: es mejor no ser sabio en tu propia opinión. Pablo es, ¿verdad?
Es mejor pasar por ignorante para ser sabio, en otras palabras. Y eso ya es saber algo. Saber muchísimo más de creer que sé algo bajo una irrealidad, bajo una mentira. ¿Te das cuenta que nosotros, como hijos de Dios, en el diseño de Dios, estamos diseñados para crecer en la inteligencia de Dios? Y por eso Dios nos da un corazón nuevo, porque este corazón nuevo también tiene la humildad y la capacidad de aprender. Por eso dice la Escritura que seamos como niños, no para mantenernos en una condición infantil, sino porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los niños abren su espectro de la realidad para poder ser como de quien aprenden. Si tú eres el padre, el abuelo, el tío, el que los tiene a cargo, ellos te preguntan el por qué. No porque no crean en ti, es que quieren entender la dimensión desde donde tú lo entiendes. ¿Por qué? Quieren entrar a ese espectro de entendimiento que tú tienes. Ese es el corazón que en el diseño de Dios nosotros hemos recibido. Es decir, Dios nos ha dado la fuerza para aprender a pensar. Van a haber momentos donde vas a tener que hacer por medio del Espíritu Santo violento con alguno de tus pensamientos, sí, con tal de alcanzar sabiduría y acercarte a la verdad. Y eso es aprender a hacer lo correcto. Y esto es bíblico. Nosotros lo vemos en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. Esto te habla del renovar como una acción del que ha sido renovado. Este es el renovar del que ha sido renovado. Y entonces todo lo que piensa lo lleva en obediencia, pues. No agarra su mentira por ahí y se aferra a ella, porque entiende que parte de aprender a pensar es hacerse violencia para poderse acercar a la verdad. Es que a veces el problema no es de entendimiento, es de voluntad. Por eso la voluntad persigue lo que quieres y la voluntad persigue lo que piensas. Por eso es importante que nosotros sepamos de que hemos recibido en Dios una nueva mente espiritual, una nueva inteligencia espiritual y un nuevo razonamiento espiritual y un corazón nuevo que puede ser obediente, porque eres una nueva criatura. ¿O no eres una nueva creación? Y una nueva criatura para obras nuevas. ¿Cómo obedecer la voz de Dios? Porque en el corazón de carne no podemos ser obedientes. Pero en este nuevo corazón estamos diseñados para podernos renovar obedeciendo la voz de Dios. O lo que dice Romanos 12:1. También Romanos 12:1 lo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que no acaso el mismo apóstol Pablo nos está enseñando a pensar. Nos está enseñando a pensar. Y los escenarios de los que está hablando es precisamente aprendernos a hacer violencia. Avanzar enérgicamente por medio de la fuerza. ¿Qué fuerza? La del poder de Dios. ¿Obrando en dónde? En nuestros corazones. Está la renovación de Dios que produce el nuevo corazón, pero ahora está la acción del renovado. ¿Sí me explico? Las dos renovaciones, la que viene directamente de Dios, en un corazón dispuesto, y ahora la que desde ese corazón nuevo, dispuesto,
en Dios, obedece la voz de Dios. Y es ese nuestro sacrificio, nuestro culto racional. Ser obedientes a la voz de Dios, aprendiendo a pensar, no como desconocedores o ignorantes, sino sabiendo que tenemos una inteligencia que nos abre el espectro de la realidad espiritual para pensar según la verdad, según la realidad. Ay, pastor, gracias por decirme esto, porque entonces ahora tengo más razones para debatirme en mis opiniones. Es eso precisamente lo que no es saber pensar. Saber pensar es abrirte al espectro de la realidad de Dios para desde ahí pensar. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres, no lo que tu pasado probablemente te pueda decir. Entonces necesitas hacerte violencia en cuanto a esa idea para poder entrar a esa realidad en Cristo. ¿Cuántos enriquecidos en Cristo Jesús hay en este lugar? ¿Cuántos bendecidos hay en Cristo Jesús en este lugar? ¿Cuántos abundantes sabemos en este lugar? Aprendiendo a pensar como piensa Cristo de nosotros. Mira lo que dice, y con esto voy a ir cerrando. 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificar es un proceso por medio de la renovación. Estamos santificando mucho de lo que pensamos y mucho de lo que somos, mucho de lo que sentimos y mucho de lo que creemos, mucho de lo que hablamos, mucho de lo que vemos, mucho de lo que somos, porque somos un ser tridimensional que tiene al espíritu por señor, al alma por sierva y al cuerpo por esclavo. Es decir, no somos solo espíritu, no somos solo alma, no somos solo cuerpo, pero el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu es el Señor que tiene por sierva nuestra alma y por esclavo a nuestro cuerpo, para que en este proceso renovador cada día podamos convertirnos más al Señor. En este proceso santificador de lo que pensamos, porque te conviertes mucho en lo que piensas. ¿Cómo piensas de ti? ¿Según tú o según Cristo? ¿Cómo te amas tú? ¿Según tú o según Cristo? ¿Cómo vives tú? ¿Según tú o según Cristo? ¿Cómo hablas tú? ¿Según tú o según Cristo? ¿Cómo crees tú? ¿Según tú o según Cristo? ¿A quién ves en el espejo? ¿A un amado, a un bendecido, a un escogido, a un redimido, a un justo, a un santo, a un bendito, a un sano, a un libre, a un maduro, a un inteligente, a un sabio, a un prudente, a un recto? ¿Desde dónde piensas tú? ¿Podemos pensar? Sí, no solo puedo, debo, pero debo hacerlo correctamente, correcta y ordenadamente. Y para eso van a haber pensamientos, ideas, verdades no presentes, ideas de este mundo y de este tiempo que necesitan violencia. Por eso este tiempo le pertenece a los valientes, le pertenece a los entendidos,
le pertenece a los fortalecidos, le pertenece a los ensanchados por la gracia de Dios. Este tiempo le pertenece a los inteligentes según el diseño. ¿Eres inteligente? Sí, soy inteligente. Y no solo inteligente, sino abundante en los pensamientos de lo eterno, de la realidad eterna. Pastor, me he cansado de creer. Es que no es desde esa fe, es desde la fe de Dios. Señor, renueva mi fe en ti. Porque ser violento es avanzar enérgicamente por la fuerza. Pero la fuerza que viene de Dios, que te hace un esforzado en la gracia de Dios. Ay, hay que esforzarme, por supuesto, en la gracia, por medio de la fuerza que Dios te provee para ser fuerte. Estamos una generación que aprenda a pensar, dispuesta a acercarse a la verdad, para poder ser cada día más santificados por completo en Cristo Jesús, en todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Tu alma está resguardada en el Espíritu de Dios. Tu cuerpo también. Pero a veces nos hemos creído, puede decir esto, ¿verdad? Tal vez puede sonar chistoso, hasta mentiritas tan pequeñas. Comemos un pollo así, en aceite así, ¿verdad? Y le pasamos servilleta. Ya no tiene. Si hasta esas cosas nos creemos. Hay muchas otras más profundas. Espérate, ya está sano, libre de grasa, colesterol, triglicéridos. Señor, bendice esta mi comida, que no me haga mal. ¿Sí? Después, soñando, tuve un sueño, pastor. ¿Qué significará? Bien empachado de plano estás toda la noche. Por eso estás soñando, te invito a empezar a comer un poquito mejor. Tal vez cambian un poco los sueños. Necesitamos hacernos violencia por medio del Espíritu para crecer en esta verdad eterna, en esta verdad presente, en este pacto eterno y en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.